esta semana, mientras yo manejaba mi carro y mi auto, ¿verdad? Es un momento en donde quizás muchos se pueden eh, identificar, donde es un momento donde uno se pone a reflexionar, uno se pone a pensar, porque a veces uno se encuentra, ¿verdad? Solo en el auto y la mente comienza a correr. Y, y yo recordaba cómo fue ese proceso en el que el Señor nos movió de Puerto Rico acá a Estados Unidos, primero a Virginia y después a Carolina del Norte, pero que la movida de Carolina del Norte es otra historia. Cómo nosotros, ese proceso donde nosotros, ¿verdad? Nos movimos de Puerto Rico a Estados Unidos en Virginia. Y yo recuerdo que en ese momento nosotros estábamos pasando por un momento muy, muy difícil financieramente. Eh, Mi esposo, por razones muy válidas, tuvo que renunciar a su trabajo y estaba haciendo contabilidad por su cuenta, pero era algo que no era como fijo. En ese momento yo también soy estilista y estaba ejerciendo el estilismo en mi hogar y la mayoría de mis clientas eran maestras y las maestras se habían ido de huelga. Así que ya tú sabes que yo me vi afectada y no estaba generando el dinero, ¿verdad? Que normalmente generaba, pues porque las maestras, obviamente, cuando tú tienes una situación económica, que es lo primero que tú cortas, ¿verdad? Pues cositas como las uñas, el pelo, y así que pues, eso se vio, yo me vi afectada, ¿verdad? En esa área. Y entonces yo recuerdo que ese domingo habíamos ido a la iglesia y la iglesia donde nosotros asistíamos en Puerto Rico era una iglesia muy grande, una iglesia bien grande. Y entonces en la iglesia tenía de costumbre, ¿verdad? Que en algún momento del culto tenían personas al frente con unas canastas y tú pasabas y tú depositabas la petición que tú querías, la escribías en un papelito y la depositabas en esa canasta. Y entonces, pues yo nunca había hecho eso, pues porque es una iglesia tan grande, uno dice, ay, caminar hasta allá, Señor, tú conoces mi petición, ¿verdad? Pero yo sentía tan fuerte tomar esa acción de escribir mi petición en ese papel y entonces en ese papelito yo escribí que Juan Carlos consiga un trabajo esta misma semana. Así yo viví. En, y envolví mi papelito, me armé de valor, caminé hasta allá al frente y deposité ese papelito en la canasta. Y cuando yo deposité ese papelito en la canasta, la persona que tenía esa canasta en las manos me miró fijamente a los ojos y me dijo, está hecho en el nombre de Jesús. Y yo lo sentí bien fuerte en mi espíritu y en mi corazón y yo dije, amén. Más tarde en ese culto, recuerdo, ¿verdad? La palabra que se estaba desatando a través del mensaje iba en línea con eso, ¿verdad? Que yo tenía en mi corazón y que le estaba pidiendo al Señor. Así que tomé una ofrenda, esto era algo que veía a otra gente hacerlo, nunca había sentido hacerlo, hasta en ese momento yo sentí en mi corazón tomar una ofrenda, pasar al frente al altar y depositar una ofrenda en el altar. Es la única vez que lo he hecho. Es la única vez ¿verdad? Que sentí fuertemente creerle al Señor y en mi corazón era como que yo estaba pactando con el Señor. No, y quiero hacerle un paréntesis aquí porque, ¿verdad? Quiero aclarar que al Señor no se le compra con dinero, los milagros no se compran con dinero, pero adorar al Señor a través de nuestras finanzas y de nuestras ofrendas es una parte importante del cristiano porque estamos reconociendo que todo lo que viene del Señor, todo lo que tenemos, toda nuestra destreza, todo lo que proviene de la mano de Dios y enseñar de agradecimiento, de adoración, que yo quería honrar al Señor con mis finanzas, con mi dinero, y yo fui y deposité esa ofrenda, ¿verdad? En el altar. Y bueno, estamos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Juan Carlos estaba en unos repasos de un examen, de unos exámenes, el famoso examen del CPA. Señor, reprenda el CPA. Él estaba en unos repasos del CPA y entonces él me dice, más tarde en la semana, oye, están los del gobierno y estaban allí y estaban, pues, nos estaban dando orientación y pues estaban anotando a ver quién quería entrevistarse. Y yo, qué bueno. Más tarde en la semana, mi esposo me dice,
Me llamaron a entrevista. Y a mí, honestamente, yo había olvidado todo lo que yo había hecho el domingo. Se me había olvidado. Y yo, sí, porque entonces, ¿qué pasa? Que requería que si le daban el trabajo era mudarnos de Puerto Rico a un estado. Y yo no recordaba lo que yo había hecho el domingo, pero pensando en eso, en lo que conllevaba, que si le daban el trabajo o no. Y de momento yo estoy así sentada y yo recuerdo, yo digo que eso fue el Espíritu Santo que trajo a mi memoria lo que yo había hecho el domingo. Y yo hice literalmente, si esto lo provoqué yo. Yo dije, esto lo provoqué yo. Y yo dije, se me olvidó ser más específica en el papelito. En Puerto Rico. Ay, me puse nerviosa. Yo dije, bueno, Señor, que sea lo que tú quieras. Amén. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Bueno, ya ustedes ya estamos aquí en Estados Unidos, se entrevistó, le dieron el trabajo, todo pasó tan rápido, en cuestión de un mes él se entrevistó, le dieron el trabajo, se fue, después me fui yo con Ian de un añito a esta nueva aventura que el Señor, ¿verdad?, había preparado para nosotros. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que todos enfrentamos momentos, en algún momento, donde parece ser que nuestro destino ya está escrito. Ya sea quizás alguna enfermedad, alguna mala noticia o algún aparente fracaso, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que la fe en Dios puede cambiar todo aquello que parece tener un destino irreversible. Y mientras yo reflexionaba en esto, vino a mi mente dos historias de tantas que la Biblia relata, dos historias, la del rey Ezequías y la de la mujer del flujo de sangre. Ambos tenían un destino que parecía ser marcado hasta que accionaron en fe. Y eso es lo que llevó a ponerle como título a esta reflexión, la fe que cambia destinos. Nuevamente repito, la fe. ¿Qué pasó, pastor? La fe que cambia destinos. Y yo quiero leer en Segunda de Reyes, capítulo 20. Voy a comenzar en el versículo 1, Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Y dice de la siguiente manera. Por aquellos días, Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor. Ay, cuando te dicen, así dice el Señor. Uno dice, aquí no hay cambio, esto lo está diciendo el Señor. Pon tu casa en orden, porque vas a morir y no te recuperarás. Ezequías estaba recibiendo en este momento la noticia más dura de su vida. Imagínate que te digan, te vas a morir. Tienes una enfermedad, no te vas a recuperar y te vas a morir. Una noticia que parecía definitiva, sin marcha atrás, irreversible. No te vas a recuperar, le dijo el profeta Isaías, ¿verdad? Imagínate que te llega una noticia como esta. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Te vas a morir, Mauro. No voy a trabajar más, ¿verdad? ¿Para qué? Honestamente, que a mí, poniéndome en los zapatos, ¿verdad?, del rey Ezequiel, yo decía, ¿qué me pasaría por la mente? Primero, ¿tengo mi vida en orden con el Señor? ¿Estoy lista para irme? Mis hijos, mi esposo, lo que he hecho, lo que me falta por hacer, el tiempo que me queda. ¿Qué tal las emociones que se pueden comenzar a revolcar en ese momento? Miedo, tristeza, desesperación, impotencia. Todo esto puede provocar que con una noticia como esta nos paralicemos. Pero ¿qué hizo Ezequías? Versículo 2 y versículo 3 dice de la siguiente manera. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y rogó al Señor. Recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad e integridad.
y he hecho lo que te agrada. Y dice la palabra que Ezequías lloró amargamente. Ezequías pudo haber aceptado esta noticia como una realidad. Esto lo dijo el Señor, aquí no hay cambio, aquí no hay marcha atrás y echarse a morir. Pero por todo lo contrario, él apeló y oró a aquel que tiene el poder de cambiar toda palabra que parece ser irrevocable. Puede ser que en estos momentos tú estés pasando por un momento, ¿verdad? Atravesando por una realidad en tu vida, o quizás el Señor te está preparando para algo que va a suceder, porque quizás de aquí sale una palabra y tú dices, ay, eso no es para mí, porque yo no estoy pasando por nada, pero quizás el Señor te está preparando para algo, ¿verdad? Que puede ser una vicisitud o alguna situación que llegue a tu vida. Pero quiero decirte en esta mañana que no existe ninguna realidad en el mundo natural que no pueda ser transformada y cambiada por el poder de lo sobrenatural. Aquí lo importante es que accionar, porque ¿qué pasa cuando accionamos en fe? Cuando accionamos en fe, se mueve el mundo espiritual. Activamos el mundo espiritual a nuestro favor y hacemos que ese poder del Señor sobrenatural se manifieste en nuestra realidad, en lo natural. La oración de fe. La oración que hizo Ezequías fue un acto de fe y nos enseña que la fe no debe de quedarse solamente en palabras. ¿Qué hacemos? Nos movemos. ¿Qué hacemos? Accionamos. ¿Qué hacemos? Clamamos y por sobre todas las cosas, creemos en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Mientras estemos vivos, actuemos en fe. Mientras estemos vivos, sigamos luchando. Eclesiastés dice, aún en el versículo 9 capítulo 9, versículo 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Así que yo creo que mientras haya fe, mientras haya vida, hay esperanza. Aleluya. Y hablando así, ¿verdad? De accionar, de movernos, de creer, de no simplemente aceptar una realidad. Recuerdo esta historia de la Biblia que es tan popular, que se ha predicado mucho y es, ¿verdad? La mujer del flujo de sangre. No lo voy a leer, pero si estás tomando nota y más tarde quieres buscar y leer esta historia en más con detalle, se encuentra en Mateo 9, del versículo 20 al versículo 22, se encuentra en Marcos 5 y Lucas 8. Y léelas todas porque cada una añade un poquito, ¿verdad? Más detalle a esta historia de la mujer del flujo de sangre, pero la voy a resumir, ¿verdad? Así por encima. Sabemos que esta mujer, y la palabra nos enseña, que llevaba ¿cuántos años? Si recuerdan. Llevaba 12 años enferma, con una hemorragia, con un flujo de sangre que no paraba, no paraba. Y la palabra nos enseña y dice, ¿verdad? Y cuenta la historia que había gastado todo su dinero. Había gastado mucho dinero en médicos, pero no tenía resultado, no obtenía ningún resultado. Y un día Jesús, ¿verdad? Iba pasando, sabemos, ¿verdad? Que la palabra también habla que Jairo había llegado a Jesús y le había dicho que su hija se estaba muriendo. Y de camino Jesús a la casa de Jairo, esta mujer tuvo un acto de fe. ¿Cuál fue el acto de fe? Ella dijo, si yo tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, yo sé que yo voy a ser sana. ¿Y qué hizo? Luchó contra viento y marea porque la palabra dice que allí había una multitud que rodeaba a Jesús y ella hizo camino, abrió camino, tuvo un acto de fe y fue y alcanzó y logró tocar el borde del manto de Jesús. Y dice la palabra que ella fue sana. Ella fue sana. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús al ella tocar activó algo en él. Salió algo, se dice la palabra que salió virtud, salió poder de él, porque la fe de aquella mujer provocó aquel mover, provocó
provocó algo en el mundo espiritual, provocó que lo sobrenatural se activara en la vida de ella, en lo natural, en su realidad. ¿Y qué le dijo Jesús a esta mujer? Ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Tu fe, Laura. Tu fe, Mauro. Tu fe, José. Tu fe, Ian. Tu fe, Isabel. Leisan, Javier. Tu fe puede cambiar tu destino. Sigo leyendo en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 4. Y dice así: No había salido Isaías del patio central cuando vino la palabra del Señor. Regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de sus antepasados David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David, mi siervo. Versículo 7. Entonces Isaías dijo, preparen una pasta de higo. Así lo hicieron. Luego se la aplicaron al rey en las llagas y se recuperó. Aleluya. Aquello que parecía que era irrevocable. Aquello que parecía que no iba a cambiar. La fe de aquel hombre, el clamor de aquel hombre hizo que se abrieran los cielos, hizo que se activara lo sobrenatural. Aleluya. Aquí vemos 2 historias diferentes. Una fe que cambió un destino de muerte y la otra que cambió un destino de enfermedad. Tu fe puede cambiar tu destino. Y la historia del pastor y la mía, que quizás, ¿verdad?, cambió una historia, cambió un destino quizás de pobreza y de necesidad. La fe activa el poder de Dios. La fe puede cambiar tu destino. Si pensamos, ¿verdad?, y repasamos, no lo voy a dar por hecho, ¿qué significa la fe? ¿Qué es lo que habla la palabra de la fe? ¿Que la fe es qué? La certeza, dice Hechos 11:1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera es tener la seguridad de que Dios va a cumplir su promesa, lo que ha prometido. Y la convicción de lo que no se ve, confiar en lo invisible, en aquello que no vemos. Para concluir, dice Mateo, esto no te lo di ni lo tengo en la pantalla, esto lo añadí a lo último. Dice Mateo 13, en el versículo 31 y 32. Sé que hemos leído esto muchas veces. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, llega a ser la mayor de las hortalizas y se convierte en árbol. De modo que vienen las aves y hacen nido en sus ramas. Yo sé que la palabra nos enseña que si tuviéramos fe, ¿como qué? Como un grano de mostaza. Sabemos que, ¿cuántos han visto un grano de mostaza? Es diminuto, es chiquitito. Y a veces nos agarramos de eso y nos quedamos ahí. Si tuviéramos lo que, y es verdad, muchas veces lo que necesitamos es un poco de fe. Pero aquí en este capítulo de la palabra, en este versículo dice, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en el campo, aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, llega a ser la mayor de las hortalizas. Así que la palabra nos enseña y nos anima a que nuestra fe no debe quedarse como un grano de mostaza, nuestra fe debe de crecer, nuestra fe debe de, ¿verdad?, aumentar cada vez más. Y son esos momentos donde nosotros vemos al Señor obrar en esto que parece diminuto. Y luego lo vemos obrar en algo más grande. Y luego lo vemos obrar en algo más grande. Y eso es lo que provoca que nuestra fe vaya creciendo. Porque decimos, si Dios obró en esto en mi vida,
Esta no va a ser la excepción. También va a obrar en esto. Si Dios obró en sanarme del catarrito, también puede obrar en sanarme del cáncer o sanarme de cualquier enfermedad que parece ser terminal y que no tiene solución. Aleluya. Quiero cerrar, ¿verdad? Con esto que lo mencioné, pero si algo quiero que te quedes en esta mañana es que cuando accionamos en fe, provocamos que Dios manifieste su poder sobrenatural en lo natural, porque sabemos, ¿verdad?, que ese es el escenario perfecto para el Señor mostrar su poder. Aquello que parece difícil, aquello que parece imposible, aquello que parece que no puede cambiar, aquello que parece irrevocable. El Señor tiene el poder de transformar con tu fe, con tu fe. Padre bueno, Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque tu palabra trae paz, trae refrigerio, Señor Jesús, a nuestras vidas. Señor, te pedimos que cada día nos podamos acercar más a ti. Que nuestra fe, Señor Jesús, no se quede como un grano de mostaza, sino como dice esta palabra, llegue a crecer y sea la más grande, se convierta en un árbol donde otros puedan venir a nosotros, Señor Jesús, y encontrarte a ti, Señor. Que nuestra fe, Señor Jesús, en los momentos difíciles no mengue, Señor. Que podamos recordar esta palabra, Señor. Esta palabra de este día, Señor Jesús. Y nos armemos de fuerza y nos armemos de valor, Señor. Y nos armemos, Señor, de confianza en ti. Que en cada vicisitud, Señor Jesús, nos podamos armar, Señor Jesús, de valor, Señor, y accionar en fe. Que nunca, Señor Jesús, dudemos de tu poder y de tu fidelidad. Aleluya. Y que podamos, Señor Jesús, que con nuestra fe, Señor, provocar, Señor, que los cielos se abran a nuestro favor, Padre amado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.